Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Sin duda un tema paradójico, de choque permanente, la operación del Instituto Federal Electoral. Doctora Perla Gómez, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en solo 2 años, 2006-2008, cuando el Congreso, el Senado de la República, nos presentó a un nuevo director del Instituto Federal Electoral, en solo ese tiempo, doctora, el IFE perdió credibilidad y eso sí, se convirtió en un aparato muy oneroso para el país. Sí, llama la atención y es paradójico en la construcción de instituciones democráticas como es el IFE, los costos que implican esa construcción y sobre todo en un momento como ahora, con la crisis económica, nos obliga a revisar cuál es el costo de la democracia, cuál es el costo de tener a cierto perfil de personas que no responden a las necesidades institucionales en ciertos momentos. Fíjese, doctora, solicita el IFE para ejercicio presupuestal 2010 más de 9.200 millones de pesos y no hay elecciones ni presidencial ni intermedia. Sí, bueno, es una cantidad totalmente absurda bajo los esquemas de austeridad que debe prevalecer actualmente en México. Lo primero que hay que revisar cuáles son las prestaciones y qué porcentaje de ese presupuesto se está yendo en frivolidades, porque lamentablemente en nuestro país, entre los beneficios, los bonos, el propio sueldo que tienen estos funcionarios, no resultan ilegales, resultan inmorales. Son situaciones de falta de decencia pública donde afortunadamente ya tenemos una ley de salarios máximos, pero tenemos que revisar las prestaciones y esos bonos adicionales que se dan como manera absurda, como manera opaca de manejar el presupuesto. Hay que revisar qué tanto esas prestaciones son las que vienen a engrosar el presupuesto de este año. Ellos advierten, los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, hay gasto corriente en el gobierno. La Cámara de Diputados no debe decirnos cómo vamos a distribuir nuestro presupuesto, pero el problema se encuentra, doctora, en la Casa de la Democracia. Sí, bueno, al fin de cuentas no tenemos que recordar que bajo los esquemas de transparencia y rendición de cuentas, por supuesto que se tiene que revisar cada peso que se planea en un año. No puede destinarse bajo un esquema de austeridad a situaciones que no respondan a los objetivos de la institución. Un problema que se ha manejado en México es precisamente esa dualidad entre los altos mandos, que tienen unos salarios exorbitantes, prestaciones que no corresponden al grado de sus responsabilidades y lo que es la base burocrática que efectivamente hace una labor muy importante y no cuenta con esa cantidad de recursos como se dan esos altos mandos. Y más allá del gasto del IFE, doctora, la limitación al ejercicio, a este sacerdocio que es el periodismo, que nos marca ahora una institución que supuestamente debe representar los intereses de la opinión pública, la libertad de expresión, y desde esa Casa de la Democracia ahora se nos niega o nos reniegan. Bueno, hay un contexto, ¿no? A raíz de la guerra sucia que hubo en spots en el 2006, lamentablemente se legisló por capricho. No podemos manejar un esquema donde el cual se crea toda una nueva plataforma de restricción a los medios electrónicos por una situación de que no les gustó cómo fue una sesión anterior electoral. Tenemos que ver cuál es la intención, cuál es el plan y cuáles son las facultades que se quieren dar como atribución especial, porque también está la ley de radio y televisión que desde los 60 y la última reforma que también prevaleció en 2006 no responde a las realidades actuales de difusión de información. Sí tiene que haber un clima de respeto, sí tiene que haber en un momento dado esa armonización de la libertad de expresión, pero no a costa de cuestiones político-electorales que sean a capricho. Yo creo que aquí lo importante es ver cuál es la intención y qué facultades va a tener un órgano político-electoral armonizando un gran derecho, en este caso, que es la libertad de expresión. En el 2007 se nos engañó. Se nos convocó a los representantes de los medios a asistir a la Cámara Alta para expresar nuestros puntos de vista sobre cómo debía conformarse el nuevo Instituto Federal Electoral. ¿Y qué cree que sucedió, doctora? Finalmente se nos censuró, se nos engañó y los resultados están a la vista después del pasado 5 de julio. No, lamentablemente es lo que viene como consecuencia. Si se hace una legislación a capricho, si se está experimentando con la ley, tenemos consecuencias lamentables. Y hay que recordar, sí, los medios electrónicos tienen una función social, un interés público por el espectro radioeléctrico, pero las instituciones tienen una responsabilidad preventiva, correctiva y eficaz. En un momento dado, los medios electrónicos no son los responsables de lo que deja de hacer un instituto electoral en momentos oportunos. Sus retrasos en resoluciones, sus resoluciones con falta de calidad jurídica mínima para que tengan una respuesta puntual, hace que se deslegitime el órgano.
IFE, caja de resonancia, pero de lo superfluo. Muchas gracias, doctora. Al contrario, hasta luego. Así lo dice la moda. Así lo dice la moda.